Saludos, bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos. Estamos contentos de que estés acá otra semana, sentados aquí a nuestra mesa virtualmente para dialogar y estudiar el libro de los Salmos, el libro que hemos estado estudiando desde el comienzo de este año. Estamos acá con Joel y con Sammy, como ha sido la costumbre últimamente. ¿Están bien hoy? Gracias a Dios, bien, ¿sí? Un poco frío afuera, sí, está frío. Pero me gusta así sí, estos climas sí. así. Yo le decía a mi hija esta mañana que hay que disfrutarlo mientras dure, porque cuando llegue el calor aquí, vamos a estar sofocándonos. Sí, así es. Pero nada, bueno, un gusto estar con ustedes acá esta mañana para otro diálogo, para otro estudio, para otra discusión. Y nada, te invitamos a que saques tu Biblia, te unas a nosotros en este estudio y veamos qué Dios tiene que enseñarnos hoy, en esta mañana. Así que vamos a comenzar con oración. Sammy, si puedes comenzar con oración. Padre, gracias por tanto amor, gracias porque podemos estar aquí juntos abriendo tu palabra. Te pedimos que mientras estudiemos, que seas tú quien abra nuestra mente, nuestros pensamientos, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre hacia toda verdad y que pueda ser de gran bendición para nosotros y para todos aquellos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título de esta semana del estudio es Sabiduría para vivir con rectitud. Y realmente cuando leí el título me resoné con él, porque realmente vivimos en un mundo, una sociedad que, no sé para ustedes, para mí, a veces se me hace muy difícil saber qué decisión es buena, qué decisión es mala, porque hay tantas influencias que están sugestionando mi mente y llevándome para un sitio para otro, que realmente necesito sabiduría divina para poder saber cómo vivir la vida, ¿no? Y por eso yo creo que hoy más que nunca esta oración que sale de aquí del Salmo 90, que es el texto clave de esta semana, hoy más que nunca realmente es, ¿cómo se llama eso? Importante o que hace más sentido hoy que antes. Y vamos a leer rapidito el Salmo 90 y después vamos a leer el Salmo 103, algunos textos allí, para que veamos por qué David decía esto. El Salmo 90 tiene 17 versos, así que vamos a cada uno 6, 12, 18. Ustedes lean 6 y yo leo los últimos 5. Empiezo. Sí. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos, hijos de los hombres. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira, y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestras vidas. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Obviamente el versículo clave acá es el 12, donde dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Cómo dice tu versión, Joel, el versículo 12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muy bien. Enséñanos a contar nuestros días. Obviamente, David aquí está hablando de la limitación de la vida humana, que si llegamos a 80, back then, ¿viste? En aquella época, 80 años parece que era
Obviamente hoy con la tecnología en la ciencia y todo lo demás, capaz que alguien pueda, bueno, mucha gente tal vez dura más de 80 años, pero se puede tal vez ¿cómo se dice? Cuestionar la calidad de vida después de 80 años, cuán buena sea. Pero sin duda que tenemos una vida limitada, es como dice aquí, Dios sabe que somos polvo, somos como la hierba, somos como un sueño incluso, dice. Y por eso necesitamos que Dios nos dé sabiduría para saber cómo lidiar, cómo manejar esta vida. Que realmente, si no tenemos esa sabiduría, podemos vivir 80 años perdidos, sin propósito, sin sentido. Y yo creo que esa puede ser la tragedia más grande de un ser humano, que viva toda una vida sin encontrar el propósito y el sentido que tiene. Así que a través de la Biblia me parece que Dios nos ha dado principios para que podamos tener esa sabiduría que la palabra en el hebreo, cuando habla de calcular, de contar, algunas versiones dicen, es estimar o preparar en el hebreo. Sabiduría para poder preparar bien nuestra vida. Yo muchas veces le digo a mis hijos que yo quiero que la vida de ellos sea mejor que la mía. Y que ellos sean mejor que yo. Y que sus hijos sean mejor que ellos. Y así, cada generación mejor, ¿no? Pero para eso necesitamos prepararnos y planificar. Yo, por ejemplo, mis papás me querían mucho y todo lo demás, pero cuando yo fui a la universidad, mis papás nunca fueron a la universidad. Mi papá tal vez un año. Y yo entré y tomé un montón de malas decisiones porque no sabían mis papás. No me ayudaron porque no sabían cómo ayudarme. Y tomé un montón de malas decisiones que me costaron tiempo, me costaron dinero, me costaron muchas cosas. Pero ahora con mi hija, que ya está en la universidad, ahora yo la trato de ayudar para que no cometa los errores que yo cometí y que aprenda, ¿no? Y esas son las cosas que yo creo que la llenan a ella de sabiduría para poder vivir una vida mejor. Ahora, sí. Sí, no, termina. Ok. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere que vivamos una vida y ya, ¿no? Dios quiere que en esta tierra seamos felices. Y para eso nos ha dado principios en la Biblia que nos ayudan con sabiduría para poder ser felices y lograr ese objetivo que Dios tiene. Sí, yo haría una pregunta. Si tenemos que describir sabiduría, ¿qué es sabiduría? Porque a veces decimos, bueno, claro, sabiduría para no equivocarnos. ¿Qué implica la sabiduría? ¿Qué es lo que hace que no te equivoques cuando tenés sabiduría? Y entonces, ¿qué es lo que discierne la sabiduría? Y entonces voy a contestar yo hacia dónde voy. Yo creo que la sabiduría es poder discernir la ley de causa y efecto. Claro. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley que todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Y justamente el pecado lo que nos hace es nos engaña con respecto a esa ley. El pecado nos dice, vos vas a sembrar cosas malas y vas a cosechar cosas buenas. O te dice, vas a cosechar cosas buenas, vas a sembrar cosas buenas y vas a cosechar cosas malas. Y en eso vive el mundo. O sea, cuando nos equivocamos, nosotros no podemos, cuando no tenemos sabiduría, es que no sabemos, tomamos una decisión sin pensar en las consecuencias de esa decisión y muchas veces esas decisiones que tomamos tienen malas consecuencias, pero la sociedad, la propaganda, un montón de cosas nos han enseñado de que si yo hago algo que, digamos, desafía la ley de la realidad, voy a tener cosechar consecuencias buenas. Por ejemplo, la sociedad nos dice ahora, por ejemplo, ¿querés ser feliz? Mientras más mujeres tengas, más feliz vas a ser. Y la gente lo cree y se engaña y no puede analizar esa ley de causa y efecto. Y hasta ahora no hemos encontrado una persona que sea feliz. No hay una persona, porque pueden decir que de Playboy, hoy escuchaba un video que decían que murió de 100 años y por lo tanto fue feliz. No, que muera de 100 años no dice que fue feliz. Claro. Pero yo todavía no he encontrado a alguien que diga que ha tenido muchas mujeres y que ha tenido muchas amantes y que ha sido feliz. Y es más, nunca le ha dado felicidad a nadie tampoco esa persona. Pero la sociedad, el diablo, el pecado nos engaña con respecto a la ley de causa y efecto. Y la sabiduría es poder determinar cuál es la semilla que yo tengo que sembrar para tener un resultado bueno con lo que hago. Y por eso la Biblia es tan importante, porque es que en la Biblia, pienso yo, encontramos esos principios que nos ayudan a saber. Por eso cuando, no sé, personas que sacan la Biblia, por ejemplo, ¿cuál es en inglés le llaman el moral compass? ¿Cuál es, cómo saber cuáles son esos principios
para ellos cosechar algo bueno y sembrar algo bueno, si sacas la Biblia de O ahí. sea, la Biblia es un instrumento. Ahora, por la observación misma, y eso lo dice Pablo también, que hay personas cuando dice Pablo que por medio de la naturaleza Dios se revela, y es por medio de la providencia. O sea, si uno realmente toma tiempo para observar, puede descubrir esas leyes de causa y efecto, y son las mismas leyes que enseña la Biblia, nada más que en la Biblia está más sistematizado, Claro. está más claro, tenemos historias que nos enseñan ciertas cosas que por referencia entonces podemos sacar conclusiones, pero en la Biblia sí hay algo que es la referencia total, objetiva, y que eso no falla, que es la vida de Jesús. Ahí en la vida de Jesús encontramos concentrados todos los principios que hacen una vida plena, y para poder ser sabios y entender cuál es la ley de causa y efecto. Y ahí es que va el punto. Yo pienso que si sacamos a Jesús, ahí es cuando entonces todo se vuelve subjetivo y no hay una base para decir qué es malo y qué es bueno. No quiere decir que un ateo no pueda hacer cosas buenas, porque claro que sí, no tienes que creer en Jesús para hacer actos buenos, pero si sacas a Jesús, objetivamente tú decir que algo es bueno o es malo, por ejemplo, ¿cómo tú vas a decir si sacas a Jesús que asesinar o violar, Sí, vas a violar, cometer una violación? ¿Cómo tú puedes realmente, objetivamente, sin Jesús, decir que eso es objetivamente malo? Bueno, y por eso está llegando a tal extremo. Cuando vos sacás a Jesús de eso, hay sociedades que, por ejemplo, están trabajando para que se vote que la pedofilia como algo aceptado y normal. O sea, nuestra sociedad. Nuestra sociedad. Claro. No tenés referencia, referencia ética, todo es relativo. Y entonces todo es una construcción social, eso es lo que enseña el posmodernismo, toda una construcción social que depende de tu grupo, qué es correcto y qué es incorrecto. Depende, vos tenés tu verdad y no hay verdad objetiva. Eso es lo que enseña el posmodernismo. Y claro, después está el modernismo, es el otro extremo, que dice hay una verdad objetiva y cuando esa verdad yo la descubro y la interpreto, la tengo que imponer a todo el mundo porque esa es la verdad. Que son los dos extremos. El posmodernismo y el modernismo son dos extremos que no son la realidad, o sea, no están enmarcados con la realidad. No están basados en amor. No están basados en el amor. Y por eso, de nuevo, no sé si es porque yo vivo en esta época, pero a mí me parece que hoy en día en esta sociedad que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y no sé en otros países del mundo, pero siento a ese extremo que se está yendo la sociedad de sacar a Dios y realmente haz lo que quieras, sin importar las consecuencias. O sea, ya no importa las consecuencias, aunque sean malas, es como que no importa que la consecuencia sea mala, lo hice porque quería, punto. O sea, ni siquiera es, no, déjame ver si lo hago para... En esta sociedad lo que causa placer, eso es lo que hay que hacer. No importa las consecuencias. Y claro, y entonces hay cosas que no te duelen y que te matan. Y hay cosas que te duelen y que te dan vida. Correcto. Y eso es lo que no se entiende. Y ahí la necesidad de esta sabiduría para que podamos darnos cuenta de que o sea, importa lo que uno hace, porque todo lo que uno hace, como decíamos ahorita, no solamente me afecta yo, afecta a los demás. Todo, independientemente sea buena o mala mi acción, influyo y repercuto sobre todos los que me rodean. Incluso no solo los que me rodean, generaciones después pueden ser afectadas por una decisión que yo tome hoy. Y para mí el vivo ejemplo que siempre, no sé si siempre se usa este ejemplo, pero Israel y los palestinos. Una decisión que se tomó allá Abraham hace miles de años, todavía repercute. Sí, pero no se pelean desde ahí, ¿eh? Claro. Sí, se pelean desde ahora, desde 1900, después de 1945, cuando se pone el Estado de Israel. Hasta ese momento se llevaban bastante bien los judíos con los musulmanes. Fue desde ese momento que se generó, cuando se quiso poner el Estado de Israel de vuelta en Palestina, y eso generó toda la tensión que hay ahora, ¿no? ¿Los palestinos son descendientes de quién? ¿De Saúl? O no sé, sí, se sabe. son árabes, o sea, árabes descendientes de Saúl y descendientes de Ismael. Claro, de Ismael. En realidad, ¿no? Los descendientes de Saúl son los de Edom, que eran son alrededor, pero los palestinos son descendientes de Ismael. De Ismael. Sí. Y ese fue, o sea, el hijo de Abraham. Claro, o sea, son primos. Claro. No, son hermanastros. Claro, sí. O hermanos. Sí, hermanos de padre. Claro. Son hermanos de padre. Muy bien, así que vamos ahora a Salmo 103, versículos 13 al 17. Salmo 103, 13 al 17.
Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no lo conocerá. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Muy bien, así que como este Dios que nos creó, nos conoce, sabe que somos nada, sabe nuestras debilidades, por eso es que a Él debemos recurrir para que nos dé sabiduría y nos ayude a contar bien nuestros días. Ahora, no solamente la Biblia habla de principios, pero la Biblia también tiene algunas leyes que también, si las seguimos, nos van a ayudar a vivir una vida feliz. ¿Cuáles ustedes pueden pensar son algunas de esas leyes que están en la Biblia, que al seguirlas, al practicarlas, vamos a vivir una vida feliz o más feliz incluso en esta tierra? El perdón, Muy bien. el perdonarnos. El perdonarnos. Muy bien. Levítico 16-19, que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La cita ahí. Muy bien. Ah, bueno. En otras palabras, estas leyes que Dios nos da, y quiero hablar ahora un poquito más sobre esto de las leyes, porque muchas veces, y lo digo por mí mismo, cuando leo cosas fuera de la Biblia, ¿no? O incluso hasta en la Biblia, donde se usa la palabra ley, a mí me causa un poco de PTSD. ¿Cómo se llama eso? Esto es estrés postraumático. Porque me crié en un ambiente donde se enfatizaba tanto la ley para obtener algo, o sea, un ambiente legalista, que creó en mí, hasta cierto sentido, por mucho tiempo, odio por la ley. No sé si les pasó a ustedes lo mismo. Bueno, ojo, no estás muy diferente que Pablo. Pablo en Romanos 7 dice eso, que cuando él vivía sin ley por un tiempo y después cuando se le presentó la ley, dice que el pecado revivió en él y él murió, y con eso está diciendo él odió la ley. Claro. Porque le presentaba un parámetro que él no podía seguir. Claro, y por eso, ¿sabes? Ese fue mi sentir. Y ahora cuando lo leo, a veces me causa eso, pero ahora entiendo porque conozco un poco más a Jesús que lo conocí hace 15, 20 años atrás, de que las leyes que Dios me da son siempre para mi bien, es para protegerme. No es una ley para hacerme la vida más infeliz, no es una ley para que yo, no sé, desarrolle algo, aunque por ahí puedo usarlo para eso. Pero las leyes que Dios da son absolutamente, en mi opinión, siempre para que nosotros seamos felices. De paso, voy hasta más allá. Para mí, y no sé qué opinan ustedes de esto, pero para mí la ley es más para el aquí y el ahora. No necesariamente para el después, para el más allá, para el reino de Dios. No estoy diciendo que no hay ley en el reino de Dios, ni que no es importante. Pero la ley que Dios nos da ahora, estos principios, y no sé, capaz que nos están preparando, ¿verdad? Para el más allá. Yo lo que pienso es que quizás los mandamientos pueden cambiar, pero la ley, su principio es eterno. Por ejemplo, hay principios que son eternos que cruzan barreras culturales, generacionales en tiempo. Por ejemplo, que la vida es sagrada, ¿verdad? Eso es algo que es objetivo, que no se puede cambiar. Pero en leyes se puede manifestar de que voy a conducir aquí a 65 y en otro país a 50. Pero ¿cómo se le llama eso? Principio. El principio de eso es que la vida es sagrada. Como los mandatos quizás varían dependiendo de la ciudad y eso, pero el principio como tal, cuando empezamos a ver la ley como un principio que es Dios, que es Jesús, que es el amor, entonces lo dejamos de ver como mandatos y así, y lamentablemente a veces esos mandatos los practicamos no solamente por amar, sino los practicamos por salvarnos, para hacer algo para que Dios esté contento conmigo, y vive en una lucha y cuando no pude cumplir con esto y ya entonces Dios está molesto. Es lo que dijo Ángelo en eso, que dijo que cuando se presenta la ley como algo que yo tengo que hacer para obtener algo de Dios, ahora quizá ahí está el problema. Ahora, claro. Yo también, vos dijiste que la ley es la preparación para el mundo venidero, cuando guardamos la ley. Yo creo que no es la preparación. Cuando guardamos la ley estamos en el mundo venidero.
O sea, El reino de Dios se hace presente ahora. Claro, el reino de Dios es vivir, es una anticipación del reino de Dios, pero no es una preparación, porque eso es el reino de Dios. O sea, son los principios del reino de Dios. El gran problema es cuando nosotros intentamos guardar la ley sin haber entrado en el reino. Correcto. O sea, y la guardamos para... La guardamos porque algo. pensamos que guardando vamos a entrar Exacto. al reino y no entramos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos guardar la ley con nuestras acciones, pero no la podemos guardar con nuestro corazón, a menos que haya una transformación espiritual. Que de eso habla la Biblia y habló Jesús y hablaron los apóstoles. Entonces, cuando yo tengo esa transformación espiritual, empiezo a vivir el reino de Dios acá. Y por eso Jesús era el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, eso, por supuesto, y es lo mismo que vamos a vivir en la eternidad. O sea, no va a haber un cambio de ley cuando Cristo venga y en la eternidad. Vamos a seguir viviendo la misma ley que estamos viviendo acá en Dios, que son los principios de amor y son los principios de crecimiento. Ahora, el hecho de poner en acción, sin Cristo, de poner en acción la ley de Dios, aunque no la guarde con el corazón, me trae buenos beneficios también. Claro. Por ejemplo, un ateo que no fuma, claro. aunque eso alguien puede decir Sí, que eso no no es es la una ley de ley, Dios, claro. pero es una ley. Pero hay leyes de salud, por ejemplo. Leyes de salud. Y un ateo que no mata tiene tantos buenos beneficios como un cristiano que no mata. Claro. Y hay ateos que por observar la vida dijeron matar es malo. O sea, no es que todo ateo es un asesino, no es que todo ateo es un degenerado. Entonces, pero lo que necesitamos para poder disfrutar de eso y la energía que pongo en guardar un mandamiento no la canalice en odio hacia otra persona, porque eso es lo que pasa cuando yo no estoy transformado. Yo pongo mucha energía en algo que me convenzo que es correcto, pero esa energía que pongo allí la canalizo, como me genera represión, la canalizo para hacer mal en otro lado. En cambio, el que está en Cristo hace bien en todo. No en un aspecto, en otro aspecto, sino que hace bien en todo. Yo pienso que cuando nos quedamos en la letra de la ley es lo que es lo malo. Cuando te quedas en la letra de la ley, por ejemplo, Sí. no matarás. Y después que yo no mate físicamente, porque eso es lo que dice la letra, estoy bien. Pero vas y chismeas por la espalda de otro, insultas a aquel, no da amor. No estás viviendo el espíritu de la ley. Y no sos feliz. Ahora, tenés beneficio de no matar. Claro. Tenés el beneficio de que no vas a la cárcel. Pero no es relacional. Ah, no, por eso Claro. te digo. Hay Es que algunos, pero al menos la energía que pones en no matar, Claro. o sea, y esa represión que haces para no matar, se te va eso en odio para otra. Para Pero otra área es de lo la que vida. tú comentabas la semana pasada de que el legalismo Es necesario. es necesario. Sí, porque al menos te evita ir a la cárcel Claro. si Sí, matas sí. a alguien literalmente. Y en un mundo como el que vivimos, como estábamos hablando el otro día mientras comíamos Sí. el sábado, Sí. era, ¿sabes? Tener sus beneficios también el legalismo en cuestiones Protege de la leyes, sociedad. protege. Claro, claro. Ahora, ¿hay una diferencia entonces entre lo que es la ley de Dios y los mandamientos de Dios? Y volviendo, tal vez uniéndolo a lo que tú dijiste ahorita, porque por ejemplo, vas al Viejo Testamento, encuentras un montón de, no sé si es la traducción en español, pero leyes civiles Sí, sí. que hoy sería absurdo ponerlas en práctica. Sí, que estaban, o sea, esas leyes civiles estaban en contexto con la cultura. Que es lo que decía Sebe ahorita, que el principio siempre es el mismo, pero cómo se aplica esa ley es lo que cambia. Sí, por dependiendo- ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que nadie entienda mal, pero por ejemplo, en todo el mundo antiguo había esclavitud. Entonces nosotros tenemos leyes sobre la esclavitud, que no prohíben la esclavitud en el mundo, en el Antiguo Testamento, pero sin embargo son leyes que, como se dice, suavizan la esclavitud. Y la suavizan de tal manera que había otras culturas que no tenían esa digamos, connotación de la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los pueblos preferían ser esclavos en Israel que ser esclavos en Asiria, ser esclavos en Babilonia o que ser esclavos por el hecho de que sabían que los israelitas tenían leyes más. Ahora, los israelitas todavía no se habían dado cuenta que la esclavitud va totalmente en contra de Dios. Claro. Y alguien puede decir, pero Dios les dio esas leyes. Es que Dios, como sabían que ellos no se podían dar cuenta, lo que trató era de suavizar algo para que ellos vayan entendiendo de a poco y que llegue un momento que
abuelan, se dice, abolan. Abolan. No, abuelan. Abuelan. Me imagino. Abuela. ¿Qué? Abolicen. Abuela. No abolicen. Bueno, No sé, bueno, déjame escribir esa palabra que Juan no sabe qué es para Oye, Para que abolir. Para abolir. para que la esclavitud sea abolida. Exacto. Ahí está. Exacto. Con el tiempo iba a ser abolida y a eso buscaba Dios. Dios también les permite hacer guerra porque no entendían otra manera de conquistar. Claro. Pero a medida que van avanzando, Dios va suavizando las leyes de la guerra y entonces llega un momento que desaparece la guerra. Incluso dice, no es con ejército ni con fuerza, sino es con mi espíritu, dice Dios. sí que no es como que Dios en el Antiguo Testamento estaba diciendo que esto es lo que quiero y ahora voy a cambiar de parecer. Dios no cambia. Y pues ahora ya, en aquel momento sí quería, pero ahora no. Es simplemente una expansión. Lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Bueno. Esas son leyes que eran una ley de amor. Según lo que tengo entendido, corrígeme si estoy mal, en aquellos tiempos, si Ángelo me robaba mi camello, yo le mataba a la familia, le robaba los camellos, le robaba un montón de cosas. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, me dice, hey, camello. Y Claro, para que sea ahora, balanceado. pero esa Claro. es la ley que se basa en el ojo por ojo, diente por diente. Es la ley, ese es el legalismo necesario porque era una ley civil. Claro. Entonces, es lo que se basa hoy todas las leyes de países que son progresivos, o sea, como se dice, que son adelantados, que progresan, se basan en la ley del diente por diente y del ojo por ojo, diente por diente. Los países que no cumplen esa Correcto. ley son corruptos. Pero para Todo, nosotros, literalmente. Ajá. pero para ¿verdad? nosotros se expande más allá, porque cuando entendemos que el amor, lo que implica eso es amar a mi prójimo. Entonces, Que llega un momento que no necesitas ya esa ley. Claro, exacto. Claro. Porque el espíritu de eso es amarte. O sea, el amor Jesús va lo por llevó más encima allá. de la Por ley. ejemplo, hay gente que toma estas leyes civiles y las quiere aplicar en un mundo espiritual como es la Exacto. iglesia. Y en la iglesia estas leyes no funcionan. El legalismo en la iglesia no puede existir. El legalismo puede existir en una sociedad. Y Por que el nos pecado. proteja por el pecado. Claro. Pero si nosotros estamos transformados por el Espíritu y estamos en una comunidad del Espíritu, el legalismo es nefasto para una comunidad del Espíritu porque quiere decir entonces que el Espíritu no está, que el Espíritu no ha hecho ninguna transformación y que no esperamos que haga una transformación, sino que por medio de la imposición y el control vamos a lograr la transformación que el Espíritu no logró. Wow. Y eso es corrupción de la iglesia. Las leyes son para las comunidades civiles. Para las comunidades espirituales, la ley es Cristo. Y es Wow. el Espíritu. Muy bien. Vamos a seguir adelante. en la parte del domingo hay dos partes que quisiéramos discutir hoy. La primera está en el primer párrafo, donde dice: la Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje, andar o caminar con Dios en su senda de justicia. Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor y a la luz de su rostro. De ningún modo son dos caminos diferentes. Andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. Aquí es cuando de nuevo lo que yo ahorita tal vez lo entendí mal. Cuando dice que llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si no ando en la ley del Señor, no tengo una vida de fe. Sí, Y que si vivo una vida de fe, tengo que estar en la ley del Señor. sí. Pero yo creo que lo que hay que definirlo es la ley, nuevamente, porque si estamos viendo la ley como mandamientos o estamos viendo la ley como lo que es. Correcto. No, pero bueno, porque este es el sean punto. mandamientos, o sea, lo que No, sea. pero O sea, este es el punto. ¿Puede alguien guardar los mandamientos sin tener fe? guardar los mandamientos Sí. Por Claro ejemplo, que sí. no adulterar, honrar a su padre, a su con las madre. acciones. Con las acciones sí. Claro. Entonces, No sí, con el corazón. claro. Pero sí se puede guardar el sábado sin tener fe. Ujú. Es que eso no es guardar el sábado. Sí, Claro, pero me refiero ahora a que decir puedo- cumplir con la letra. Exacto. Cumplir con la Eso es lo letra. que digo. Exacto. O sea, cumplir con la letra Que- podés sin tener Que a fe. los ojos de todo el mundo, porque nadie sabe mi corazón, yo tengo una fe grandísima, pero no tengo nada de fe, no ando en el camino del Señor. Ujú. Y por eso es que esa frase, obviamente sí entiendo, tal vez no lo explicaron aquí o tal vez tendremos que explicarlo nosotros ahora, pero por eso se me hace tan chocante porque yo, ¿sabes? No puedo hablar por ustedes obviamente, pero ¿cuántas veces yo no he violado una ley de Dios? Pero sí he pretendido que estar con Dios, ¿entiendes? Entonces Sí, dale. por eso me fue muy chocante esto de que llevamos una vida de fe al andar en la luz del Señor, porque no necesariamente todo el que anda visiblemente a mi vista
realmente tiene fe en Dios. Sí, Sí. el tema de la ley es algo muy mal entendido. Ahora, nosotros que somos hispanos y los que están escuchando, quizás no sé si los de otros países van a entender esta ilustración, pero acá en Estados Unidos sí. ¿Qué es alguien ilegal? Alguien que no tiene permiso para estar aquí, que el gobierno de Estados Unidos no le dio... No es ciudadano. O sea, no Una tiene visa. los derechos de Claro. este Ciudadano, país. sí. Y está ilegal. O sea, está en contra... El hecho que esté ilegal... No entró de una manera legal, básicamente. Sí. Ok, bueno. Siguiendo las Entonces, leyes. Claro. Ahora, Entró suponete, siguiendo leyes. ¿cómo esa persona pasa a ser legal? Si tiene un pariente cercano que lo pide. Y si un pariente cercano lo pide, por más que no haya guardado ningún mandamiento ni nada, se transforma en legal gracias al estatus de su pariente. ¿Verdad? Ok. Ahora, si esa persona ilegal, suponete que ustedes y yo somos ilegales, nos proponemos guardar la ley de Estados Unidos, ¿vamos a poder llegar a ser legales? No. Por más que la guardemos toda la Claro, vida, no no. somos legales. ¿Por qué? Porque necesitamos que un pariente nos dé su estatus para nosotros transformarnos en legales. Ahora, suponete que ese pariente que tiene el estatus legal nos lo regala, que eso es lo que hace la ley, nos lo regala y entonces nosotros ahora somos legales. El hecho de que ese pariente nos haya regalado eso no quiere decir que por eso entonces voy a violar la ley, porque lo recibí por regalo, no la voy a violar. Ahora, yo soy ciudadano, me paso un semáforo en rojo por ahí, ¿pierdo la ciudadanía? No. No. ¿Soy ilegal por eso? No. No, simplemente cometí un error. Tremendo. Voy a tener una multa, pero no me transformo ni en ilegal por cometer un error. ¿Por qué? Porque yo ya recibí un estatus que me lo regaló otro y ese estatus, a menos que yo lo Qué rechace, brutal está Está eso. bueno. no lo puedo cambiar. Entonces lo mismo pasa con la ley de Dios. Cuando nosotros recibimos la legalidad de Dios solamente por una persona, por un hermano que tenemos que nos dio su estatus, que es Jesucristo. Que nos lo dio desde el momento de nacer. Ahora, yo tengo que creer en eso para poder hacerlo efectivo en mi vida. Y eso no vamos a entrar en ese detalle ahora. Ahora, simplemente quiero explicar, nosotros podemos seguir siendo, cuando estamos en Cristo, nos equivocamos y a pesar de que nos equivocamos, seguimos siendo legales. Tenemos nuestra consecuencia de nuestra equivocación, pero no por eso perdemos la salvación, perdemos el reino o algo por el estilo. Pero nos han enseñado Exacto. que la ley es el centro, no el que nos dio el estatus, Exacto. sino es la ley. Y entonces, si yo me equivoco, ya Perdiste perdí el todo. reino. Correcto. Y ahora tengo que de vuelta a recuperar el reino. Y por eso muchas veces, por ejemplo, cuando alguien peca en la iglesia, lo rebautizamos como un acto de humillación, como diciendo, perdiste por haber pecado, perdiste todo. Y no es así. Sí, tenés que volver a nacer de nuevo. Claro, es antibíblico eso. Tremendo. Es antibíblico. O nosotros seguimos siendo legales mientras tengamos una actitud correcta y no rechacemos a Cristo. Por supuesto, con nuestras acciones podemos llegar a un momento que lo rechazamos a Cristo. Pero la ley es algo mucho más profundo que lo que se nos ha enseñado generalmente o lo que hemos entendido, ¿no? No, yo o sea, totalmente de acuerdo y me gustó mucho el ejemplo que acabas de dar, porque por mucho tiempo yo tenía ese miedo de que si estaba en pecado perdía mi salvación. Entonces era como que entro y salgo de la salvación de acuerdo a la obediencia mía y no es así. Y no lo para vemos nada. en la Biblia. Por ejemplo, yo hago esta pregunta generalmente cuando, y va a sonar feo esto, pero cuando David se estaba acostando con Betsabé, ¿perdió la salvación? No. No, El no gozo, perdió. no. Perdió el gozo, tuvo sus consecuencias, se le complicó la vida de una manera asquerosa, se le complicó. O sea, podría haberlo evitado eso, pero no perdió la salvación porque estaba todavía ahí, tenía la salvación. Fue a Dios, por eso el perdón es tan seguro, porque nosotros la salvación ya la tenemos y si la reconocemos, se hace efectiva en nosotros. Claro. Ahora, ¿corrió riesgo la salvación de David en eso? Sí, porque pudo haber dicho, yo no voy a ir a Dios. Claro, ¿sabes? yo puedo seguir en ese camino y entonces mi salvación entra en riesgo. Pero yo por un pecado no pierdo mi condición en Cristo, no pierdo la salvación y eso nos da mucha seguridad, que es la seguridad que necesitamos para poder crecer. Si no, no podemos crecer. Con inseguridad no crecemos. Te iba a preguntar, es que estaba pensando cuando Jesús dijo que habrá gente que dirá en tu nombre hice milagro, hice tal y tal cosa, y él le dice, pues nunca los conocí. ¿Será eso que personas que fueron legalistas, siguieron la letra de la ley, pero no hubo relación? Correcto, sí. Uh-huh. Y al final tenemos que descubrir que todo es Cristo, o sea, que todo es Jesús.
Ahí está todo, nuestra relación con Jesús. Y eso tiene las consecuencias, nos pone en armonía con la ley, nos hace guardar mandamientos, pero no es que por guardar mandamientos voy a tener fe, sino Correcto. que cuando yo guardo mandamientos o estoy en la ley, eso posibilita que mi fe crezca. Pero la causa de mi fe no es la ley, la causa de mi fe es Cristo. Exacto. Y eso era justo lo que tenía aquí en mis notas, porque esa frase que dice, llevamos una vida de fe, que es lo que estamos describiendo. ¿Qué es fe? Para mí fe es confiar. En inglés dirían trust. Eso es fe. Y yo solamente confío en alguien que conozco. O se supone que solo confiamos. Y por eso, cuando dice que llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor, no tanto en la ley del Señor, aunque sí entiendo ahora tal vez lo que el escritor aquí está queriendo decir, de que la ley de Dios describe a Dios. Si hablamos de los 10 mandamientos. O sea, la ley de Dios describe el carácter de Dios, que al final del día es amor. Sin duda, desde esa perspectiva, sí, porque cuando yo conozco a Dios, conozco que Él es amor y obviamente voy a vivir en amor. Ahí sí. Pero si nos enfatizamos y separamos, la ley de Dios es una lista de cosas que puedo hacer y que no puedo hacer, y Dios queda al lado, entonces ahí es donde se mezcla la cosa. No sé si hago sentido Y lo es que que estoy diciendo. cuando la ley es una lista de cosas que se pueden hacer, no tengo relación con Dios, eso es legalismo. Correcto, Justamente. correcto. Y por eso constantemente Jesús mismo lo único que nos pide, si podemos llamarlo algo que podamos hacer, es que lo conozcamos. Mira 2 textos, Sammy, léete Juan 17:3 y Joel busca Juan 6:29, por favor. Juan 17:3 y Juan 6:29. Que Juan 17:3 dice, Sí. y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Muy bien. Conocer a Dios a través de Jesús es la única manera de tener vida eterna, según dice Jesús ahí. Y Juan 6:29, este texto me gusta mucho. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Muy bien. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Solo una. Que creamos. Ahora, en el que le envió. ese crear está lindo en el griego, ese crear quiere decir creer, no Sí. creer. Creer continuamente. No es creer, simplemente decir, Claro. hoy creí, Sí. sino es creer continuamente. Tremendo. Que eso es parte de lo que es una relación. Sí, ¿no? confianza, de Totalmente. amor, dependencia. Muy bien. Y volviendo a lo ¿sabes? Que dice que esta es la única manera, ¿verdad? De tener vida eterna, es conocer. Interesante cuando el joven rico preguntó qué hay que hacer, ¿verdad? Para tener vida eterna y guardar los mandamientos. Muchas veces se utiliza eso para decir, ves, que Sí, hay la sí, importancia de la ley. Para Y salvación, realmente para salvación. él le dijo que él lo guardaba todo. Claro, y Jesús por eso lo confrontó con lo que no guardaba. Entonces, No guardaba nada. O sea, Dios es un poco irónico. Jesús era un poco irónico o sarcástico, porque Sí, cuando tiene le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta con lo que el muchacho quería escuchar. Y entonces le dice, guarda los mandamientos. Entonces dice, acá está, ¿ves? Claro. Yo tengo Exacto. vida Desde eterna. chiquito. Tengo vida eterna. Entonces Jesús ahora lo confronta mostrándole que realmente no estaba guardando nada. Correcto. Porque no tenía amor. Que es justo lo que mencionamos ahorita, que exteriormente podemos ser guardadores de la ley plena, totalmente. Sí. Pero en el corazón... Sí, una cosa es estamos guardar lejos. mandamientos y otra cosa andar en la ley. No todo el que guarda mandamientos anda en la ley. Y por eso para mí, como yo escribí aquí, llevar una vida de fe, como decía acá, no necesariamente es en la ley del Señor, sino andar con Jesús y conocerlo. O sea, no es en la ley, sino en el que dio la ley, que es un reflejo de la ley. Eso suena como un riddle, pero no sé si hace sentido. O sea, mi fe se fortalece en la medida en que yo conozco a Jesús, no en la medida en que yo obedezco la ley. Eso no minimiza la ley, ni la importancia de guardar la ley, pero sin esto no hace nada de sentido, que creo que es lo que estamos diciendo desde hace rato. Y también, como estamos hablando de sabiduría, la ley no cambia el corazón. Correcto. La ley no te cambia el corazón. Exacto. Si entre más tú conoces a Jesús, más sabiduría vas a tener. Tu corazón va cambiando en conocer qué está bien, qué está mal, la dependencia si hago estas acciones, las decisiones que debo tomar. A medida que tú crees en Jesús, entonces la ley se va reflejando en ti, porque estás conociendo y Él te está esa sabiduría en tu corazón.
Cuando se hace al revés, realmente no hay cambio en el corazón y tus acciones no van a reflejar el amor. Claro, yo lo ejemplifico esto con un pececito, ¿no? Vos lo sacás del agua y ¿cómo se siente el pez? Asfixiado. Asfixiado. ¿Puede salir del agua? Puede, sí. Puede, o sea, pega un Claro, saltito sí, y sí, se sí, mete, sí. pega un saltito, Claro. o como nosotros meternos abajo del agua. O sea, si nosotros queremos vivir felices abajo del agua, ¿qué tiene que haber? Tanque de oxígeno, no sé. Sí, A nosotros, sí, sí, sí. Tiene que haber, o sea, tiene que haber una transformación. En vez de pulmones, tenemos que tener branquias. Claro. Igual, si los peces quieren salir del agua, en vez de Branquias tienen que tener pulmones. tienen que tener pulmones, tiene que haber una transformación. Si no ocurre esa transformación, yo voy a poder pasar por momentos, pegar saltos fuera del agua, como un pez puede pegar saltos, pero si no tiene pulmones, no va a poder ser feliz fuera del agua. Entonces, Claro. nosotros también somos peces que tenemos que tener pulmones para vivir en la ley. Y si no tenemos esa transformación, podemos saltar, podemos guardar un mandamiento por acá, un mandamiento por allá, pero siempre vamos a seguir viviendo en pecado. ¿Y cómo ocurre esa transformación? Y Cristo. Ahí está. Y por eso el enfoque central siempre terminamos con Jesús, porque Jesús es el único que le da sentido a todo. O sea, el que nos puede dar esta sabiduría, el que nos enseña los principios más allá de la letra, el espíritu, es Jesús. Y por eso sin Jesús, nada de lo que yo haga tiene sentido. El problema es que la iglesia cristiana ha dejado de creer en Cristo. Cree en Cristo como una figura histórica, como Salvador, pero no cree en la transformación de Cristo. Y donde ustedes vean que hay énfasis en la ley es porque se ha dejado de creer en Cristo. Es como decir, Cristo no es suficiente. Si yo les hablo de Cristo, van a pecar. Como si hablamos Claro, de la sí, fe, sí, sí. se van a ir todos para cualquier lado y cada uno va a hacer lo que quiera. Y como no creemos en el poder de Cristo, entonces creemos en el poder de la ley. Es una blasfemia. Sí. Termina siendo una blasfemia. De paso, estoy seguro que alguien va a decir, con lo que estás hablando ahorita, de que David no perdió su salvación Sí. cuando cometió adulterio. Pues entonces yo voy a cometer adulterio y todo. Bueno, que vaya. O sea, si tiene tanta Claro, gana, sí. que vaya. Va a tener sus Como si consecuencias. Dios- claro, exacto. Exacto. El que te vas a hacer daño sos vos. No es que Sí. Dios va a estar diciendo, Claro. no vayas porque yo me enojo. No. Sí, sí, o sea, sí. Dios no sé. O sea, Dios te da libertad. ¿Querés tener un amante? Ve y prueba. A ver si Claro. vas a sacar buenos resultados. Claro, sí. Va a ser muy feliz. Bueno, tenemos, para ir cerrando ya a otro tema, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a contar los días para tener sabiduría y todo lo demás. Ocurre a través de la ley, de mandamientos, no importa la palabra que usemos, de los principios que están en la Biblia, o en la naturaleza incluso, en la razón, que nos dicen qué cosas son buenas, qué cosas son malas y nos ponen esos límites. Ahora, hay otra cosa que la lección habló que me pareció muy interesante y es acerca de las pruebas. Las pruebas yo pienso que son momentos que también nos ayudan a desarrollar sabiduría. Ahora, la pregunta que hago es, ¿Dios envía pruebas? ¿O las pruebas son resultado natural de decisiones que nosotros como seres humanos cometemos? Yo pienso que Dios sí envía pruebas. Yo no lo veo como... Depende de qué esté implicado lo que sea prueba. Si es prueba de hacerte daño o hacerte sufrir o sin ningún tipo de objetivo de bendición, no lo veo. Yo pienso que Dios disciplina al que ama a su hijo. Como mi hija. Si yo amo a mi hija y yo la veo que ella está por malos caminos o haciendo algo que es incorrecto, yo tengo que poner disciplina, pero con Claro. amor. No es una disciplina abusiva, sino que tiene un objetivo. No O creo sea, que es correctiva. correctiva. Claro, Exacto. pero tú dijiste algo muy interesante. Cuando tú ves a tu hija hacer algo, Ujú. ahí tu disciplina. Pero si tú no ves a tu hija hacer algo, tú dices, déjame yo poner a mi hija en una es que situación hay dos- para probarla, pero para que... Para mí es ambos. O sea, Dios deja que cosechemos las consecuencias y eso es la disciplina, dejar, y a veces te pone en ciertos lugares para desarrollar músculo espiritual. O sea, Ok. y es duro. O sea, está Satanás también, cada vez que Dios nos prueba, está Satanás al lado tentándonos para que eso se transforme en una tentación, en una caída. O sea, toda tentación con Dios, cuando estoy con Dios, se transforma en una prueba. O sea, Toda tentación, cuando estoy con Dios, se convierte en una prueba. sí, porque en una prueba de crecimiento. Ok, sí. Y toda prueba con Satanás se transforma en una tentación. O sea, claro, esto hay que explicarlo, ¿no? No, Pero está bueno, Satanás está está bueno. para tentarnos. Dios está para probarnos. Dios no nos tienta. Correcto. Satanás no nos prueba tampoco. Satanás no nos disciplina. Satanás quiere destruirnos. Claro. Pero Dios sí, muchas veces nos manda por caminos donde vamos a tener dolor, porque no siempre el dolor es malo.
muchas veces para Sí, crecer sí. es necesario pasar por el dolor. Claro. No, yo pienso que lamentablemente es la mejor manera en que aprendemos nosotros los seres humanos, lamentablemente. No aprendemos por lo que le pasa. Yo vi a Sammy que pasó por algo, yo digo, no, voy a aprender eso. Lamentablemente, aunque veamos a otros, Tenemos siempre que pasar por aprendemos eso. mejor nosotros por nuestra propia cuenta. Yo siento que la palabra en el griego, de paso, para prueba y tentación son bien similares. Creo que una es la raíz de la otra, no me acuerdo ahora cuál es. Especialmente cuando lees Santiago, que habla de que, vamos a leerlo un momentito. Santiago 1. Versículos 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, me imagino que no sé, será prueba. Así que dice tu versión en el... Cuando os halléis en diversas pruebas. Ok, pruebas. Si quieres leer que lo más seguro habrá más sentido. No, o sea, simplemente las dos versiones enriquecen. Dale, seguí. Ok. Sí, léelo tú y después... Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Hasta el 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Muy bien. Como dice la tuya, dice, cuando se encuentran diversas pruebas. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. De paso, la palabra perfecto en el griego no es ausencia de pecado ni nada por el estilo, es madurez. Exacto. Es crecer. Ajá. Si estoy creciendo, soy perfecto. Si estoy creciendo, estoy madurando. Y es integridad también. O sea, La perfección. la madurez es no tener doblez de espíritu. Correcto, correcto. Son las pruebas, Dios las usa para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Por eso, a veces, por ejemplo, leemos en la Biblia que Dios probó a Abraham o tentó, lamentablemente, que es una palabra mal traducida porque Santiago claramente dice que Dios no tienta a nadie. Pero cuando Dios prueba a alguien, a veces se da la connotación de que es como que Dios necesita saber. Yo te voy a dar una prueba para ver ¿Qué es lo que hay en tu qué es corazón? lo que hay en tu corazón. Pero en realidad es para yo saber dónde yo estoy parado. Correcto. Es porque Dios sabe, por eso sabe lo que hay en nuestro corazón, por eso nos prueba. Exacto. Para que nosotros podamos desarrollar algo que nosotros no sabíamos que lo teníamos poco desarrollado. Exacto. Y por eso debemos alegrarnos en las pruebas, porque las pruebas, como decía Joel ahorita, en Cristo siempre resultan para nuestro bien. Nos ayudan a madurar y a crecer. Y a través de las pruebas adquirimos sabiduría. O sea, no hay ningún personaje en la Biblia que pasó por una prueba, que le pasó la prueba y no maduró. Eso le pasa a José, no me acuerdo exactamente el versículo dónde está, si no lo buscaría, pero cuando José, el de la túnica, Sí. después de todas las pruebas que pasó, al final, que fue difícil para él cuando vio a sus hermanos, de hecho dice que él se metía al cuarto, lloraba y la gente lo escuchaba. No fue como que él los vio, ok, aquí los perdono, sino fue bien difícil. Sí. Pero una conversación que él tuvo, le dijo, mira, no se sientan mal por lo que hicieron, porque Dios me envió a mí para salvar vidas. Sí. Y él reconoció que todas esas pruebas Dios las usó para bendición, ¿sabes? Fue algo... Ahora la algo- pregunta es, ¿Dios orquestó todo eso? ¿O simplemente Dios usó los eventos que pasaron naturales? Por ejemplo, alguien puede decir, Dios mandó los 7 años de hambruna. Ujú. Y los 7 años, Dios orquestó que los hermanos de José lo vendieran y que lo cogiera Potifar. O sea, Sí. ¿hasta dónde Dios llega No, Dios Lo que va, o hay hasta dónde Dios va son manejando nuestras el decisiones? tablero de nuestra vida. Nosotros vamos tomando decisiones y Dios va jugando con esas decisiones para llegar al propósito que Él tiene. Exacto. Por eso para mí es más las veces que Dios simplemente usa las circunstancias para usarlo como una prueba que las veces que Dios dice, yo voy a poner a Ángelo en esta situación para que aprenda. Sí. A veces me choca mucho pensar que Dios me pone una situación así porque no sé, o sea, No, yo no sí le lo veo veo, problema, no sí le lo veo veo, problema. o sea, Como que obviamente es lo para- hace de amor, pero No, y no es simplemente de amor, es como que diciendo, tenés que sufrir. Es que Dios te está preparando para la bendición que quiere Claro, darte. exacto. Y si no pasás por esa situación, no vas a poder disfrutar de la bendición que quiere darte. claro. No, y es como, por ejemplo, mi hija, cuando estaba más chiquita,
querían que yo que la cargara todo el tiempo. Y habían veces que yo le tenía que decir no, y era un sufrimiento para ella caminar, pero es porque estoy tratando de desarrollar en ella la independencia de que puede hacerlo, de que lo tienes que hacer. Simple hecho de abrir algo sola. No, yo tengo la manía de querer hacerle todo. Y mi esposa es la que dice, no, hazlo tú. Y ahí pasando el trabajo, porque es que queremos que ella logre ¿sabes? Hacer algo por sí misma. Claro. Yo he tenido experiencia en mi vida, obviamente, y como dice Joel, yo pienso que hay una mezcla de las dos. Pienso que hay cosas que Dios provoca y hay otras que simplemente le está orquestándolo todo. Pero hay bendición. Recuerdo que cuando yo me pusieron a predicar en inglés por primera vez, yo no quería. Y me acuerdo que Kendall me dijo no, y yo le dije, tradúceme, no. Y para mí fue uno de los bochornos más grandes. Pero eso, que él me dijo que no, esa prueba me ayudó a poder seguir. Si él me traducía y me dejaba, yo nunca hubiese podido aprender inglés, a predicar en inglés ni nada. Pienso que si un ser humano y yo como papá lo puedo hacer, porque mi papá celestial, que es perfecto, no puede hacerlo también. Yo creo que de nuevo ahí, y estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que de nuevo ahí viene el trauma, yo personal. Y tengo muchos traumas, como pueden ver. Porque es que muchas veces he encontrado personas y he hablado con personas que, por ejemplo, les da un cáncer. Uh-huh. Y dicen, esto es una prueba para mí. ¿Dios le envió el cáncer? O sea, será... Entonces, pero ¿por qué no? ¿Cómo podemos saber que no fue Dios? Si decimos que Dios muchas veces... Ojalá, pero Dios si es Dios, entonces fue para bien. O sea, que pero esa es la cuestión, ¿sabes? Yo no pienso que Dios me va a dar una enfermedad terminal que me mate como una prueba. O sea, ¿será que Dios ya no tiene otras cartas mejores para usar para yo aprender y madurar que no sea una enfermedad que me mata? No sé, así lo veo yo. No, claro. Pero Dios también puede evitarlo también. ¿Por qué no lo evitó? Claro, porque dentro de para mí esa es la prueba. Dejar o usar una situación mala que este mundo de pecado naturalmente me trae para mi bien. Uh-huh. Así lo veo yo. El cáncer, Dios no lo puede. Claro, es como cuánta gente en un velorio dice, no, Dios, mi esposo murió porque después de su muerte ahora yo vine a los pies de Jesús. Es como que Dios mató a mi esposo para que yo creyera en él. ¿Qué clase de Dios es ese que te pone pruebas así? Y por eso es que, ¿dónde trazamos la línea de esto es una prueba que Dios mandó o no mandó? Por eso para mí es mejor decir, todas las pruebas Dios las usa. Claro, vengan de donde vengan. Es la soberanía de Dios lo que te da paz. Claro, o sea, saber de que Dios prevalece por si es... Porque yo me imagino que habrá cosas que causa Satanás, ¿verdad? Correcto. Entonces, así todo, Dios gana siempre. Exacto. Y entonces la soberanía de Dios es la... Y claro, la soberanía de un Dios de amor. Porque si creemos que Dios es malo, no queremos una soberanía de Él. Pero... O sea, cuando aceptamos a Dios como soberano, que Él va a hacer y va a permitir lo mejor para nuestra vida, por más que no entendamos, vamos a tener paz en Él. Uh-huh. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. 53 minutos. Bueno, ya hay que terminar. Bueno, simplemente queremos dejarlo con esto. Sin duda, la vida que vivimos en esta tierra es muy difícil. Y mientras más pasen los años, a mi parecer, más difíciles. Y por eso, como decía David en el Salmo, ¿cuál era? El Salmo 90, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener sabiduría para vivir esta vida. Porque realmente sin la dirección de Dios no tenemos un polo, o sea, no sabemos qué vamos a hacer y vamos a lamentablemente pasar por situaciones muy difíciles y por consecuencias lamentables cuando tal vez dependemos de nuestra propia sabiduría y no de la de Dios. Y por eso en la Biblia Dios nos ha dado principios, nos ha dado leyes que nos ayudan a tomar buenas decisiones, que nos marcan precisamente el camino, qué es bueno, qué es malo, qué me va a dejar algo bueno, qué me va a dejar algo malo. Nos ha dejado ejemplos en la misma naturaleza, como hablábamos al principio, de que principios que vemos que están en la naturaleza, que incluso están dentro de nosotros mismos ya engranados en nuestro ADN, que nos dicen, nos dice eso es bueno, esto es malo. También tenemos las experiencias de la vida, las pruebas de la vida, que como mencionábamos hace un segundo atrás, vienen por diferentes razones, pero en Jesús, el que está en Jesús, Dios no desperdicia nunca nuestro dolor. Eso quiero que lo tengas en claro. Dios siempre va a usar toda prueba, incluso toda tentación, como mencionaba Joel ahorita, para fortalecer tu fe, para que tú crezcas, madures y lo conozcas a Dios más íntimamente. Y por eso con Dios
nunca perdemos. Así que te pido que le pidas a Dios sabiduría para que aprendas de todas estas experiencias que pasas en tu vida, de las cosas que lees en la Biblia, para que el Señor te siga marcando ese camino que lleva hasta el reino de los cielos. Así que gracias, Joel y Sammy, por estar con nosotros. Joel, ¿se puedes terminar con una oración? ¿Cómo no? Gracias, Señor, porque podemos tener la confianza de que tú prevaleces ante todas las situaciones injustas que vivimos en este mundo, las cosas que no entendemos, y que tu propósito, Señor, es un propósito de amor, es un propósito de eternidad para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender quién eres y que entendamos, Señor, que el andar en tu ley no es la causa de que tú nos ames, no es la causa por la cual somos salvos, sino que el andar en tu ley simplemente va a ser el resultado de vivir en armonía contigo. Sí. Gracias, Señor, por todo, y ponnos tu Santo Espíritu en nuestro ser. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de concluir, algunos anuncios rapiditos. Si estás en el área de Orlando este sábado, hoy, si estás viendo este sábado a las 6 de la tarde, tenemos un programa muy especial aquí en la iglesia de Forest City, presencial, por el ministerio Turn Point, que viene de Puerto Rico. Un ministerio juvenil que va a estar acá con nosotros en un programa que se llama Contra Todo Pronóstico. Va a ser una bendición tremenda. Así que si estás en el área de Orlando, visítanos este sábado en la noche. También queremos recordarte de nuestra Escuela de Discipulado Orgánico, que es del 6 al 16 de junio. La matrícula ya está abierta ya hace varios meses, o tal vez un mes y pico. Así que entra a nuestra página de internet, que se supone que esté saliendo en pantalla, para que puedas ahí accesar toda la información de esta Escuela de Discipulado Orgánico. Y también tenemos el programa Conectados Metanoia, que es del 5, creo. Del 4 al 9 de marzo, o sea, en un par de semanas. Ese sí va a ser a través de las redes sociales de 5 a 9 de la noche aproximadamente, y también presencial acá de 7 a 9. Así que va a ser una semana muy, muy linda. Tenemos una programación que estamos aquí haciendo para que pueda ser de mucha bendición espiritual para tu vida. Así que ora por esta semana, por lo que vamos a estar haciendo, y conéctate con nosotros esa semana del 4 al 9 de marzo en Metanoia. Y creo que esos son todos los anuncios que tenemos. Así que gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.